¿Cómo les ha parecido la comida? ¿Bien? ¿Deliciosa? Sí. Ahora viene un postre. Yo tengo un hambrero, ¿no? Pero tengo que aquí verlos. Quiero contarles una historia verídica. Fue algo muy especial que pasó hace muchos años. Incluso me ha aterrado que la tienen en internet. Es una historia que yo conozco hace muchos años. No la viví porque fue hace tanto tiempo, pero sí supe acerca de este acontecimiento. Hubo una época en Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos se ha movido en algo que se llama el sueño americano. ¿Sí saben qué es el sueño americano? Es el deseo de los estadounidenses. Desde niños son enseñados para tener mucho dinero y poder viajar por el mundo entero. Eso les encanta a los estadounidenses. Ellos quieren tener de todo para poder ir en lo que se llama verano a muchos lugares del mundo. En cierta oportunidad, un joven llamado Ricardo, él soñó también, tenía su sueño americano, y él deseaba con su esposa muy joven conocer el mundo. Así que se dedicaron a trabajar y fueron ahorrando y ahorrando. Al poco tiempo ellos, recién casados, ella quedó embarazada, así que la dicha era doble. Y empezaron a pasar grandes tiempos ahí consintiendo su bebé y pensando, oh, estamos ahorrando tanto, tenían ya una buena cantidad de dinero, que cuando nazca el bebé vamos a durar unos días y luego vamos a hacer nuestro primer viaje. Pero vino algo desastroso sobre los Estados Unidos, que fue algo que se llamó la Gran Depresión. ¿Sí se acuerdan de la Gran Depresión? No la de hace poco, sino otra que hubo peor antes. Y la economía de los Estados Unidos se derrumbó. Se derrumbó de tal manera que ha sido una época en los Estados Unidos que cientos y miles de personas se suicidaron, porque se terminó el trabajo, se terminó la economía y no había dónde conseguir trabajo. Y lo más destructivo para los norteamericanos es que ya no visualizaban su sueño americano, ya no había recursos, ni siquiera en el futuro se veía, en el futuro más cercano, se había un arreglo de la economía, así que ellos pensaban que se había terminado todo. Cientos de jóvenes se suicidaron, muchas personas que quedaron sin trabajo, incluso mucha gente murió de hambre. Y Ricardo no fue la excepción. A él lo echaron del trabajo y apenas quedó con sus ahorros, un viejo carro, su esposa y su bebé ya había nacido. Así que como le tocó hacer a muchas personas, empezaron a viajar por el país tratando de conseguir trabajo. Ricardo cogió su viejo carro, a su esposa, las pocas pertenencias que tenía, y arrancaron por todo Estados Unidos buscando trabajo. Después de una cantidad de días, llegaron a un lugar llamado Oklahoma y allí por fin consiguieron trabajo. Era en medio de la zona rural, en lo profundo de la zona rural, por donde pasaba un río, y él consiguió un trabajo el cual consistía en cuidar un puente. En ese puente ellos cuidaban que cuando viniera el tren, ellos tenían que mantener el puente cerrado para que el tren pudiera pasar. Pero luego escuchaba los ruidos de los barcos y tenía que abrir el puente para que los barcos pasaran. Y ese era todo lo que hacía Ricardo. Destruido, su ánimo en el piso, sus sueños frustrados. Y apenas llegaba en silencio a su casa, se encontraba con una esposa que lloraba todo el tiempo, porque la esposa también, sus sueños se habían perdido. De pronto un día Ricardo estaba allí cuidando el puente, esperando a que el tren pasara o que los barcos pasaran, y estaba ensimismado en sus sueños perdidos, cuando una luz se prendió, una tremenda luz se prendió, y empezó a gritar:
Dios mío, yo puedo tener mi sueño americano, yo lo puedo tener. Y esperó a que terminara su tiempo de trabajo, salió corriendo, llegó a su casa y gritando le decía a su mujer, mi amor, nuestro sueño americano regresó. Y la mujer dijo, este se me enloqueció, ya no hay nada que hacer, la economía cada día peor y este hombre se me enloqueció. Le dijo, ya cálmate, tranquilo, no sueñes más. Y él le dijo, no, escúchame, ya podemos tener nuestro sueño americano. Y luego mostrando al niño, el niño ya tenía 2 añitos, lo mostró y dijo, él es nuestro sueño. Tarde o temprano la economía va a salir adelante. Si le construimos el sueño a nuestro hijo, si le hablamos sobre los lugares y las cosas preciosas, cuando él crezca, aunque seamos viejos, él va a poder construir el sueño por nosotros, él va a poder viajar y seguramente nos va a llevar. La mujer se ilusionó y desde aquel día, ella en la casa muy ilusionada, se habían regresado sus sueños. Desde aquel día empezó a enseñarle a su niño lo que sabía. Ella sabía francés, empezó a enseñarle francés. Ella sabía a un español, le empezó a enseñar muchas cosas. Y el papá de vez en cuando se llevaba al niño a su trabajo y en los momentos de descanso se sentaba con él y le contaba sobre grandes y hermosos lugares en el mundo. Le contaba sobre Japón, le contaba sobre Latinoamérica, le contaba sobre muchos lugares y el niño vivía ensimismado en una alegría, se le notaba en la cara el gozo tan tremendo de escuchar semejantes historias. Y tenía 2 añitos cuando dijo, yo algún día, papi, voy a hacer eso y los voy a llevar, yo quiero ir. Y todos los días le construyeron su sueño americano al niño. Pero un día el papá lo llevó al trabajo. El niño se hizo al pie del papá y al niño le parecía que su papá era Superman, porque él estaba al pie de unas palancas. De pronto escuchaba que venía un barco, semejante mole la estructura que era el puente. El niño se quedaba mirando que el papá miraba que venía el barco y con una simple palanca se levantaba el puente y el niño decía, mi papi es Superman. Era un gozo para él. De pronto venía el tren y con una palanca bajaba. Ya era hora del almuerzo, así que su papá dijo, hijito, vamos a ir a almorzar, porque este día es un día muy especial. Este día te voy a contar la mejor historia de todas las historias, el lugar donde más hemos soñado ir, a Suiza, a esos campos los más hermosos en el mundo. En Suiza te voy a contar todo sobre ello. Dejaron ahí, salieron, cruzaron el puente, fueron a otro lugar y esperaron ahí. Regresaron, empezó a contarle y de nuevo utilizó otra vez la fuerza, según el niño, para levantar y bajar el puente. Y ya en su hora de descanso se fueron a un lugar y él se sentó con su niño y le dijo, hijito, ahora te voy a contar la mejor historia. Y empezó a contarle todo acerca de Suiza y el niño se transportó a ese lugar. Una alegría increíble vino sobre el niño, casi lloraba de la alegría de pensar en esos lugares. Estaban en el momento más hermoso cuando algo los hizo despertar. Y el papá entró en un terror terrible. Estaba con su niño y escuchó algo y sintió un terror espantoso, una picada pasó desde su cerebro hasta la punta de sus pies. Él miró y era un sonido de un silbato. Y él miró y a lo lejos había humo y se dio cuenta que venía el tren de Memphis con 400 personas y el puente estaba levantado. Y el papá veía que como que no iba a alcanzar, entonces le dijo, hijito, quédate acá. Y el papá se levantó y corrió y corrió y corrió. Llegó allí donde estaban las palancas, ya iba a bajar, pero recordó que tenía que seguir un protocolo y era mirar que no hubiera nada que obstruyera la bajada del puente. Él miró por todo lado, vio que no había nada y de pronto miró hacia los piñones
y se dio cuenta que su pequeño hijo había caído, tal vez lo había seguido y estaba prensado entre los piñones, sangrando. Y el papá empezó a vibrar, a tener un miedo terrible porque sabía que no iba a alcanzar a rescatar a su hijo. Él pensó coger un lazo, bajar, arrastrar a su hijo, volverlo a subir y bajar el puente, pero